En algún lugar de Massachusetts se encuentra una ciudad al lado de la costa en el que las olas susurran cánticos inentendibles para los extranjeros, pero no para sus habitantes que rinden pleitesía a aquellos moradores del océano que solo están esperando a salir y recuperar lo que en antaño pudo ser suyo. Hola, soy el Neko Arc tercermundista y hoy les presento La sombra sobre Innsmouth, escrita en 1931 por Howard Phillips Lovecraft y publicada en 1936 por la editorial Visionary Publishing Company. Esta historia nos narra la horrible experiencia de Robert Olster, el cual no posee nombre en el relato original, siendo revelado en unas anotaciones de Lovecraft, llegando al pueblo pesquero de Innsmouth, el cual está habitado por ciudadanos para nada pintorescos, que rinden culto a antiguas deidades del mar. Estos sufren del llamado aspecto de Innsmouth, lo que provoca que se vayan convirtiendo poco a poco en un profundo, seres aberrantes que viven en la ciudad submarina de Yantley, aunque hay otras, encorvados con piel escamosa y verdosa, barrigas blanquecinas, ojos vidriosos que no pueden cerrar, garras palmeadas así como una cuasi inmortalidad, solo pudiendo morir de forma violenta. Estos primero le piden a una ciudad sacrificios a cambio de buena pesca y riquezas, pero eso no es más que una forma de obtener nuevos miembros para su raza, ya que después les pedirán procrear con ellos para que sus descendientes se conviertan poco a poco en un profundo, según el juego de mesa de la llamada de Cthulhu. Este método tan indirecto es porque después de que una ciudad submarina alcance cierto tamaño la fertilidad disminuye y las hembras empiezan a comerse los huevos. Pero ¿cómo surgió la idea para esta historia? Pues según algunos la muerte de los padres de Lovecraft en una institución psiquiátrica, le provocaron el temor de haber heredado una degeneración mental y física. Esos temores son trasladados a la obra y a su protagonista, que tiene un poco de su creador como su decisión de viajar por la opción más barata, que lo llevó a conocer al pueblo homónimo de la novela, que está basado en Newburyport, Massachusetts. Y los profundos pueden tener inspiración en diversos relatos, porque siempre han habido hombres pez en folclores, aunque puede que tenga cierta inspiración en el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde por la premisa de que todos tienen un mal oculto, y también la descripción de la criatura marina de En el abismo de H.G. Wells, que según leí fue el primero en traer una criatura extraterrestre marina, y Robert Price cita dos relatos que el propio Lovecraft menciona en cartas que le inspiraron, estos siendo Cabeza de Peste y Vinco, y El capitán del puerto de Robert Chambers, la primera teniendo un hombre con cabeza de pez tan adaptado al medio ambiente que tal vez su sobrenombre tenga algo de verdad, y el relato termina con la muerte violenta de los hermanos que fueron a matarlo y él mismo, es un final supongo. Y la segunda es el precursor de La sombra sobre Innsmouth. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Ok, no, exagero al decir eso, tienen una que otra similitud como gente pez que viven en las profundidades, un pueblo pesquero, y nada más. Todo es diferente, la narración es más humorística y romántica, el protagonista que es un aventurero y un dandy, así como el trasfondo dentro de las obras son diferentes, muy diferentes la verdad, ni se te ocurra compararlas. Antes dije que era su antecesor y eso fue porque investigando sobre esta obra, que por cierto todo está en inglés, había un resumen que decía que era el precursor de La sombra sobre Innsmouth y no lo es del todo, al menos no en la versión que leí o otros resúmenes. Obvio que inspiró a Lovecraft, pero la obra es más un monstruo de la Laguna Negra. Pero dejémoslo en que se inspiró, porque como pasó con Lovecraft muchos se inspiraron a posterior de Chambers, digo él escribió al Rey de Amarillo, aunque él no creó el nombre de Astur y podría explicar eso, y los cambios de Darlet un poco más, pero no va al caso, así que será para la próxima. Continuemos con la ya conocida visión racista de Lovecraft hacia los extranjeros, y no quiero meterme mucho con esto, pero las acciones de los profundos pueden ser una alegoría a cómo Lovecraft veía el mestizaje con extranjeros y que ésta podía crear abominaciones híbridas, como los habitantes del pueblo, y que estos sean seguidores de religiones paganas como la Orden Esotérica de Dagón, las cuales le rinden pleitesía al padre Dagón y la madre Hidra, los cuales son profundos de gran tamaño que han vivido por eras y según algunos pueden ser intermediarios de Cthulhu, aunque eso puede ser más para explicar su mención en la novela. Y para acabar con una nota más amable entre comillas, esta obra fue la primera y única novela publicada de Lovecraft, y el hombre en cuestión fue su mayor crítico, aborreciendo todo de ella y que no debería publicarse, dicho a su amigo y editor Auguste Darlet, y lastimosamente la obra no se vendió bien y solo se distribuyeron 200 copias de 400, el resto fueron destruidas, simplemente lamentable, pero sigamos con
A finales de 1927 un narrador nos cuenta de una redada y posterior arresto de una gran cantidad de personas en el pueblo de Innsmouth, tal vez por un brote epidemiológico o parte de la prohibición al alcohol, pero la verdad es más horrible que la especulación. En julio de 1927 nuestro narrador llamado Roberto Lusted está tomando un autobús hacia el pueblo pesquero de Innsmouth, ya que estaba en una gira de anticuarios por toda Massachusetts, y queriendo llegar a Arkham decide tomar la opción económica y pasar por el decadente puerto, a pesar de las cosas terribles que escucho de él en la localidad anterior, como que los habitantes ya horribles en apariencia son todo menos comunicativos y que en su decadente ambiente se dice que rinden culto a demonios, si todo normal para los Estados Unidos. Continuando a su llegada al pueblo que se encontraba en un estado deplorable, se queda fijamente viendo a la iglesia tomada por el culto a Dagón, por la que ve pasar a lo que parece ser un clérigo, que portaba una tiara igual a una que había visto en el museo de la ciudad anterior, y el propio mar que se extiende hacia el horizonte le generaba repulsión e intriga, lo que no podía ser para nada un buen augurio. Dejando sus maletas en el hotel procede a merodear por el pueblo observando el estado destruido de este, llegando a una tienda regentada por gente de afuera, allí se encuentra con un joven que le cuenta las extrañas costumbres de los lugareños, así como que mayoritariamente se ve solo a los jóvenes y los más viejos rara vez se muestran, curioso cuanto menos, creyendo que su monstruosa apariencia es resultado de una enfermedad congénita, le advierte que tenga cuidado y que si quiere saber más visite al borracho del pueblo Sadok Allen. Despidiéndose y siguiendo con su recorrido nota el horrible estado de la zona y enfermado por el ambiente, siente que algunos de los habitantes, entre guturales cánticos lo observan, hasta que se encuentra con el anteriormente mencionado Sadok Allen, y al darle una botella de ron le empieza a contar la historia de la ciudad, que no podría ser más que escabrosa. El marinero Obed Marsh en uno de sus viajes se encontró con una extraña tribu, que tenían abundante pesca aun cuando las otras no, también poseían joyas y extraños valores de oro, no se sabe cómo, pero logró comerciar con estos y descubrir que hacían tratos con los profundos, a cambio de sacrificios obtendrían buena pesca. Obed empieza a hacer un culto y sacrificios en Innsmouth, obteniendo grandes riquezas, hasta que él y su grupo fueron encarcelados cuando los pueblos vecinos se enteraron de los actos impíos que realizaban, provocando la ira de los profundos, que masacraron a la mitad del pueblo, los cuales se vieron obligados a seguir con el culto hasta el día de hoy. El nieto de Obed Marsh es el actual líder de la ciudad, y ya está casi convertido en un profundo. Y entre diatribas menciona que según los del culto, se harán inmortales y siempre estarán con su padre Dagón y la madre Hidra que viven en el arrecife del diablo, también mencionando a Cthulhu y que usarán Shoggoths para dominar la superficie, y entre llantos le dice al narrador que los están observando, y que huya de la ciudad lo más pronto que pueda, pero aunque desestima la historia vuelve al autobús para irse, pero este se encuentra dañado y tendrá que quedarse a pasar la noche allí, muy mala idea por cierto. Durante la noche se empiezan a escuchar pisadas y sonidos de chapoteo, mientras intentaban abrir la puerta entre guturales gruñidos. Espantado intenta huir saltando por la ventana, corriendo por las calles y tambaleándose para imitar el andar de sus perseguidores. Al final logra escapar de la ciudad por las destartaladas vías del tren, para dirigirse a Arkham, en donde contaría lo sucedido a las autoridades, que demostrando que tenían indicios de lo que sucedía, iniciaron un ataque en la ciudad bombardeando el arrecife del diablo. Tiempo después, iniciando una búsqueda por su árbol genealógico, descubre que está emparentado con Obed Marsh, y que la razón de que su tío se haya quitado la vida era que se estaba convirtiendo en un profundo, y después de un tiempo de vivir tranquilo y alejado de su terrible experiencia, empieza a tener visiones de un palacio fosforescente en que ve a su abuela, que le dice que acepte su herencia. Y sentado en su habitación con una pistola automática en mano, piensa que realmente no sería tan malo seguir con su herencia y decide ayudar a su primo, que había sido encerrado en una institución psiquiátrica, para dirigirse juntos a la ciudad de Yardley. La sombra sobre Innsmouth, como la mayoría de historias escritas por Lovecraft, ha tenido más repercusión por las referencias y alusiones a estas que por adaptaciones, pero sí las tiene y vamos a ver algunas, pero para llevar esto mejor las voy a dividir por partes. Y quería comenzar hablando de la película del 2020 Profundos, pero sinceramente cualquier cosa que diga va a sonar como una queja sin fundamentos, así que quédense con que más que Innsmouth es el bebé de Rosemary y me niego a descargar la película para sacar un clip, así que tengan un trozo del tráiler. Wow. Is that a few or what? How long have you...
Si quieres ver una película comédica de clase B que adapte muy libremente la obra B, Eragon la secta del mar es mucho mejor en mi opinión. Pero continuando, por lo general no hay adaptaciones muy fieles de los relatos de Lovecraft y es entendible, sus historias con toques oníricos no creo que se puedan adaptar sin ser pesadas o inentendibles para la audiencia como Cthulhu del 2007, una adaptación muy libre de la novela y si bien no la odio, al día de hoy me pregunto por qué no se llama Dagon o Innsmouth, digo, directamente no tiene nada que ver con Cthulhu, pero siguiendo en mi opinión adapta bien el estilo onírico de Lovecraft, y trata de ser investigativa como la llamada de Cthulhu, aunque a veces no la entiendo por momentos, pero no es una mala película, si vienes buscando acción desenfrenada y a la antigua esta no es tu película, aunque sinceramente no la volvería a ver. Chiaki Konaka adaptó La sombra sobre Innsmouth para la televisión japonesa como Innsmouth o Okage en 1992, la cinta es algo curiosa, aparte de colocar las locaciones de Lovecraft en Japón, logra adaptar esa esencia inquietante y extraña, supongo que los japoneses le saben a lo raro, de la información que pude encontrar sobre esta película en comentarios y publicaciones, aparte de que la película es de super nicho por cierto, esta que Konaka fue invitado al HP Lovecraft Film Festival en Portland, en donde se expuso la cinta con subtítulos al inglés, pero después de eso nunca se volvió a mostrar hasta que hace poco un canal de YouTube hizo su propia traducción y la subió en una buena calidad. Y voy a mencionar esto porque es lo más obvio, en la primera parte de La Casita del Terror 29 que tiene lugar en Newburyport, parodia de Newburyport en donde los lugareños, parecidos a profundos, engañan a la familia Simpson para que asistan a un concurso de comida que no es más que una artimaña para sacrificarlos a Cthulhu y al final se lo comen a él, si esto no es lo más raro que pasa en uno de estos episodios. En los Ragon de Ultraman Decker, el kaiju recurrente Ragon, el cual lleva apareciendo desde Ultra Q, se le liga con los profundos y se menciona específicamente el incidente histórico en Innsmouth. En resumidas cuentas la gente se olvidó de su religión y volvió enojado por eso. Bueno, hay más trasfondo, pero si quieres saber más, la serie está en YouTube con subtítulos al español y sé que a nadie le importa, pero para este punto me tomé la innecesaria molestia de no solo verme los capítulos de las dos series que mencioné en los que aparece Ragon, sino que las series completas. ¿Por qué? Porque perdí el rumbo de mi vida. Aquí quería poner el primer cómic hecho de la obra, pero no encontré uno en particular, así que tengan estos que me interesaron. En 2020 se adaptó la obra en formato de novela gráfica por Go Tanabe, y si bien no me gustan las caras, eso le da ese encanto raro, es una buena adaptación la verdad, quizás demasiado buena, es literalmente la novela traspasada a cómic, si no quieres leer el libro puedes intentar darle una oportunidad. Hay dos cómics de las Tortugas Ninja, que toman inspiración de La sombra sobre Innsmouth, más específicamente los cómics, My Rush Men of Shadow y Archie Comic in the Dark, y más allá de que un amigo me los recomendara, no sé qué decir de ellos aparte de que tienen varias referencias a la obra. Bueno, el de My Rush, el de Archie solo tiene al pueblo. En el 2014 salió un one shot, de La sombra, un justiciero put con un título de 10.000 de IQ llamado La sombra sobre Innsmouth. El cómic va del vigilante homónimo, destapando una red criminal que se disfrazan de gente pez, y al final aparece Lovecraft para tomar notas de lo sucedido, simplemente épico. Shadow of the Comet es un juego de aventuras, por no decir point and click de 1993 y se desarrolla en Innsmouth, gran diferencia, una ciudad controlada por una secta. El juego no solo toma inspiración de Innsmouth, sino que también del horror de Dunwich, y para resumírtelo, el culto anteriormente mencionado quiere invocar a Cthulhu, Dagon y Yog-Sothoth y debes detenerlos, y como curiosidad hay un personaje que se parece a Vincent Price y otro a Jack Nicholson. Innsmouth no Yakata, traducido como La mansión de Innsmouth, es un videojuego de disparos en primera persona en 3D de 1995 para la Virtual Boy, lanzado solo en Japón y basado en la anteriormente mencionada Innsmouth o Okage. El jugador tenía que encontrar una llave para salir del nivel mientras luchaba contra hombres pez, la única referencia a Innsmouth. The Sinking City o La ciudad inundada es un juego de aventuras, acción y terror que según lo que leí ocurre más o menos después de los eventos de Innsmouth, aunque las críticas no son del todo positivas, así que no sé qué decir del realmente, más allá de que su estética es asombrosa y refleja ese estilo lúgubre y decadente.
Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. De este juego ya había hablado en mi video sobre Dagon, pero hablé muy superficialmente de él, así que primero, a pesar de su nombre, Cthulhu no tiene tanta presencia, según unos vídeos que vi, pero la mayoría de la acción sucede en Innsmouth con los habitantes, los profundos y Dagon, hasta la madre Hydra, que es el jefe final, y ella prácticamente nunca es mencionada en ninguna adaptación, y segundo, adapta muy bien la ambientación Lovecraftiana con muchos bugs. Si su mayor problema es que tiene muchos bugs que te pueden dejar atascado, pero se ve interesante y cuando tenga tiempo lo probaré. En lo que se refiere a música, hay varias basadas en los mitos de Lovecraft, pero pocas en Innsmouth, y solo voy a mencionar una porque no quiero que me tumben el video por poner un segundo de una canción, así que les voy a poner la música sin derechos más Lovecraftiana que encuentre mientras explico. It's beginning to look a lot like Fishmen. La canción de Tinted Should Not Be, del álbum Master of Puppets de Metallica, la cual curiosamente tiene el título más largo de la banda, está inspirada principalmente en la sombra sobre Innsmouth, aunque se mencionan cosas de otros relatos como el caos reptante, las montañas de la locura y la llamada de Cthulhu, simplemente épico. Y para acabar, los relatos de Lovecraft no suelen tener adaptaciones per se y mucho menos fieles, siendo quizás Dagon la secta del mar lo más fiel hecho a la sombra sobre Innsmouth en cuanto a filme se refiere, y aunque esto pueda ser molesto para algunos, como ya dije antes, puede ser complicado adaptar estos relatos y lo que querían mostrar con fidelidad, porque no, el horror cósmico no es solo tentáculos y un monstruo muy grande gruñendo, pero al final han perdurado en el colectivo e inspirado otras similares, y eso para mí las hace icónicas, demostrado por la gran cantidad de referencias y cameos que han tenido a lo largo de los años, y sin más que agregar, continuemos con... Comencemos hablando de la ambientación. Desde el principio se nos va mostrando trozos de historia de la horrible ciudad, y de cómo los pueblos vecinos sienten repulsión hacia ellos por sus apariencias y forma de vida, mostrando un evidente racismo. Porque sí, son gente pescado, pero los demás no saben eso, y la descripción de Innsmouth y lo que parece ser una fachada de un pueblo cerrado va cayéndose y desfigurándose en algo horrible, con cultos casi tan antiguos como la civilización misma, poniendo la guinda sobre el pastel, creando al menos en mi opinión una gran atmósfera. Y ahora continuemos con su personaje principal, Robert Olmsted. En algunos relatos de Lovecraft los personajes humanos no tienen un gran desarrollo más allá de caer en la completa locura y todo el desvarío psicológico que eso conlleva, y en eso está el encanto ciertamente, y la sombra sobre Innsmouth no es la excepción, siendo los personajes en su mayoría una forma de mover la trama, y aunque el protagonista me cae bien, en mi opinión no es muy destacable por sí solo, todo el contexto de su origen es lo que le da a su gracia, pero demuestra ser alguien valiente o muy estúpido para ir a un lugar al que todos le decían que no fuera para pagar menos, estando consciente de que está solo y siendo observado, pero sobre todo es un buen narrador, mostrándote desde su perspectiva la decadencia del pueblo calle a calle y su decisión final de convertirse en un profundo y seguir los pasos de otros como él. Es decadente cuanto menos, ya que no tuvo más opciones que quitarse la vida o ceñirse a su destino, teniendo uno de esos finales típicos de la literatura Lovecraftina, y quiero hablar un poco más sobre esto. Que el protagonista llegara a Innsmouth, si bien puede parecer casualidad, se puede intuir que hay algo más guiándolo, que puede ser su sangre corrupta o la corona que vio en el museo procedente de la ciudad, pero al final llegó, y a pesar de todo lo que vio, se atrevió a indagar más en su pasado, viéndose obligado a seguir el mismo destino que los habitantes de aquel pueblo maldito, un destino que no buscó ni quería, siendo un final tan cínico y lúgubre que me encanta, porque tal vez todos tengamos un monstruo dentro de nosotros solo esperando a salir y no podemos hacer nada para evitarlo. Gracias por llegar hasta aquí. Este guión fue recortado y reescrito en varias ocasiones, así que me disculpo si quedó demasiado largo o no me expliqué bien, y quiero recordarles que no soy un gran investigador, ni reseñador, así que si crees que me equivoqué o discrepas en algo, eres libre de comentarlo. Dale like y suscríbete. Nos vemos.